Y nos fuimos. ¿Qué hay, mi gente? Esto es Picking. Una de las cosas que queremos hacer es con dar cariño un par de reviews o de comentarios sobre un par de libros de la Biblia. Y vamos a comenzar en este momento, en esta sección, con Job. Es un libro que a nosotros nos encanta particularmente y que queremos compartir con ustedes algunas opiniones que tenemos sobre el libro de Job. Así que si te gusta el libro de Job, o si nunca te has animado a leerlo, o si te aburre leer tanta gente hablando y no entiendes muy bien cuando no hay historias, que a veces pasa. bueno, la mitad de Job es gente hablando. Por eso estoy diciendo. Este es quizás un video para ti, para que te animes a leerlo, o un video para que tú te animes también a comentar. Job. Lo primero es decir que Job es un libro del Antiguo Testamento. Es el primero de los libros poéticos Y se piensa que Job fue el primer libro escrito. en la Biblia. Lo escribió ¿Por qué? Moisés, o eso se piensa. A ver, eso es lo que yo... Porque me gustan los teólogos, porque los teólogos siempre están pensando. ¿Quién te dice a ti que eso lo escribió Moisés? Se entiende por la tradición oral judía que Moisés escribió el libro de Job. Ve, una teóloga. Dice que ella lo entiende. Yo Dice soy que teóloga. de que la tradición, eso no se sabe quién De lo escribió 4 ese años de libro. estudio. Fuera de relajo. Realmente no se sabe ciertamente quién lo escribió, pero se piensa que lo escribió Moisés. Aunque hay algunos teólogos de que tienen la teoría de que lo escribió Salomón. Pero me convence más la historia de Moisés. Y también lo piensan porque Madián está cerca de Uz. Madián, donde vivió Moisés 40... Madián, discúlpame. Donde vivió Moisés 40 años y que tal vez ahí él se enteró de qué lo que con Job. Y sucedió Job lo también era una leyenda sucedido. urbana de Madiana. Job, exacto, era algo así. O de Uz, más bien. Así que el enemigo se cuela ahí a donde están presentándose los santos delante del Señor. Y el Señor es quien habla con Satanás. Le dice, oye, ¿has tomado en cuenta a mi querido hijo Job? Y Satanás comienza ahí un debate con Dios diciéndole que si él lo tocara, que Job siempre ha tenido todo lo que quiere, que Job es un niño lindo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Para que pueda ser más entendible. Así que el Y Señor... Dios le dice a lo que tú quieras. haz lo que tú quieras. le Mira, dice. Emma, diablo, lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, para Lo que tú veas. Lo que se te venga Pa' que pegando tú la veas. gana, pero no le tope la vida. Entonces, así Job comienza a caer en un desastre sobre otro, donde pierde sus hijos, donde pierde su ganado, donde pierde sus siervos y donde también pierde su salud. Que cabe decir que Job... Lo pierde todo, Job. Job, el libro nos dice que es el hombre más rico existente de su época. Sí. También O habla sea, de que Job, no es de que él perdió 2 vacas. y también habla de que Job era un hombre recto. Todo esto nos lo va redactando en los primeros capítulos. Ese es el problema de Job, que la gente solo se sabe los primeros capítulos. Sí. La gente solo se sabe esa historia. Y el final, de que Dios le devolvió todo. Los otros 40 capítulos del medio, nadie los lee. Y ese es el gran problema sobre esta historia, que hace que la gente nunca entienda lo que De está hecho, pasando. yo estoy haciendo este review y no lo leí. Si el cabello del... está en Job, en esa parte de la conversación, yo nunca lo voy a hervir. Básicamente, lo que sucede con Job es que Job lo pierde todo, se ve en una gran desgracia. Su misma esposa comienza a presionarlo, diciéndole, hey, maldice a tu Dios y muérete porque a ti no te queda nada, no Que te fue queda otro de los nada. castigos, porque le mató todo el diablo y le dejó la esposa. El diablo es un abusador, el diablo va de abuso, ¿ves? El diablo está como nosotros en esta cuarentena, que no se baña. Job, teniendo ese momento, recibe la visita de unos amigos que van a consolarlo por el gran sufrimiento en el que se está encontrando, y allí comienza todo este debate poético entre ellos. Job es un libro poético por eso, porque la mayoría de su contenido son discursos de él y sus amigos, básicamente. Entonces, cada cual redacta lo que entiende que ha sucedido, y como la falta de Job es lo que tiene a Job en esa desgracia. En este momento Job entonces comienza a defender su integridad y comienza un debate poético entre ellos, donde hablan de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios y de cómo Dios acusa o hace o castiga a los pecadores. Y en ese momento, luego de que Job termina un discurso enorme y Eliú le responde,
En nuestros últimos capítulos, Dios interviene dándole una de las respuestas más épicas que yo he visto de Dios a un humano, a Job. Y es un capítulo en el que me basé para escribir también Me Escuchas, una canción que muchos de ustedes han escuchado, donde Dios vuelve a recalcarle a Job que él no le debe nada, que Dios lo hizo igual que hizo todo, que es el dueño de todo y que nadie puede pedirle cuentas a Dios, porque nadie tiene nada que cobrarle a Dios. Entonces, Job en ese momento se arrepiente de su acción y su actitud, se humilla y reconoce la soberanía de Dios en su vida, así que Dios lo restaura, lo levanta, lo prospera, y vuelve a devolverle de forma doble todas sus posesiones, desde sus hijos, sus bienes, sus siervos, su salud, todo lo recupera de forma doble. Puntualmente, una palabra de cómo tú defines Job. Soberanía. Una palabra, soberanía. Soberanía. Para mí, todo el libro de Job habla acerca de la soberanía de Dios. De que Dios hace lo que Él quiere, nadie puede meterse en eso. Nadie le puede preguntar. Bueno, tú le puedes preguntar, hey Dios, ¿qué pasa? Pero no le puedes preguntar como para interpelarlo, como, ¿por qué tú haces eso? De hecho, escribí 3 palabras de Job antes de, o sea, aquí en mi documento. Y las 3 que puse fue Dios, la sabiduría y la soberanía. Ahora, Job, hay que entender, bueno, a mi parecer es un asunto muy filosófico. Y te quería interrumpir antes porque empieza de una manera, es como para fundir, Job. Para lo que Job es un libro para la gente que le gusta fundir. Para lo que los popis le dicen fundir. Sí, para fundir lo que es como analizar de forma profunda. Exacto. Job es un porque empieza, o sea, que empieza de una manera demasiado rabia. Empieza con una reunión de los hijos de Dios donde está el diablo. Total. Ya, esa es la primera, esa es la primera pata que te da Job. Suficiente. La primera pata Job que Job te da es que dice, estaban reunidos los hijos de Dios. Y vino el diablo y le dijo Dios llamó al diablo. Mío. No fue que Dios preguntó, dijo, ¿qué hace el diablo aquí? Sí, total. Dios sabe todo lo analizaste. Lo analizaste, ¿qué hacía el diablo ahí? Bueno, si no te lo voy a dejar de tarea. Entonces, continúa, haciendo su discusión. Dios buscándole la boca un poco al diablo. ¿Ya viste a Job? Mi hijo, tan duro. Este que para lo otro. El MVP. El MVP mío. El que le editó los trofeos. ¿Qué es lo que tú dices? Dice, no, pero imagínate. Así cualquiera. Ganando 17 millones de dólares al año. Cualquiera juega basquetbol. Sí, duro. Nítido. Ahora, para mí, Job, si lo miramos de una manera filosófica, vine a fundir. Job te habla del bien y el mal. ¿Le llegaste o no le llegaste? No le llegué. No sabe por qué. Ahí es que me gusta cuando yo cojo a los teólogos y le digo, no que Moisés. No, Job lo que te habla del bien y del mal. Porque la soberanía es entender que Dios es que decide qué es bueno y qué es malo. Y la soberanía es entender que Dios está más allá de eso. Algo que yo siempre discuto con los ateos. Explícame lo que tú quieras, ateo. Explícame física, explícame biología, lo que tú quieras. Ahora tú lo que no me puedes hablar de moral. Hay 2 opciones. Una, existe un Dios y la moral es absoluta. Y Él es que decide cuál es la moral. O 2, la moral es subjetiva y el hombre la decide. Entonces, ¿cómo tú le dices a otro hombre que está haciendo algo mal? Si la moral se la inventaron los hombres, ¿cómo tú le dices a ese hombre que cree que lo que está haciendo está bien? ¿Eso está mal? Porque tú eres un hombre igual que él. Exacto. No, porque él el que se inventó que eso está bien, el que se inventó que eso está mal, era igual un hombre que él, igual que que puede él. inventarse que eso está bien. Entonces, los ateos también te intentan explicar, no, porque eso es dentro del contexto de una sociedad. La sociedad es que decide qué está bien y qué está mal. Entonces, eso es un dogma creado por el hombre, dice el ateo. Entonces, nada está bien y nada está mal. Todo va a depender de la sociedad donde estés. Entonces, tú no puedes ir a decir, hay que cambiar aquella sociedad. Esa sociedad puede hacer lo que quiera contigo.
Si esa sociedad cree que mandarte un misil a ti, matarte a toda tu familia, está bien, entonces está bien por ellos. Claro, porque Porque eso se decide socialmente. Tú entiendes que no hay un ser que dicte No. lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Si tú lo eres bueno y ateo. lo malo no existe. En esa visión. Ujú. Ahora, Job lo que te viene a decir, la moral subjetiva de los hombres, porque Job dice, porque Job se Yo lo soy preguntaba, bueno. yo Job soy dice, bueno, Yo soy bueno, yo soy justo porque me pasa esto. pero entonces él también decidió que lo que le estaba pasando era malo. Ujú. ¿Quién lo decidió? Job. Y Job tiene capacidad para decidir eso. Y nadie. Entonces, al final, si tú tienes una moral que se decide, o que es Dios que la decide, entendiendo que hay un bien y un mal absoluto, entonces tú no le puedes criticar a Dios. Entonces la gente, cuando viene un ateo y me dice, ¿y si Dios existe? ¿Por qué todo esto malo pasa? Yo le digo, mi amor, pero si Dios no existe ni bueno ni malo. Hello, ¿alguien ahí? ¿Alguien adora todavía? Entonces, para mí la soberanía es eso, que Dios decide qué es lo bueno y qué es lo malo, y como Él lo decide, Él puede hacer lo que Él quiera. Duro, demasiado fuerte. Hay varias gente que no le va a gustar. Porque no le guste. Tú sabes, hay algo que a mí, cuando yo oigo a la gente hablando sobre Job en la iglesia actualmente, hay dos cosas que para mí, desde mi percepción, no son correctas. La primera, que los amigos de Job son malos. Emma, ni la esposa de Job es mala. Y me voy más allá. Hay algo espiritual que pasa en el libro de Job. Los amigos de Job salieron de su casa, de sus oficios, de su situación, abandonaron sus compromisos para ir a acompañar a su amigo. Y ellos Real. llegan a la casa de Job y lloran con Job y sufren con Job. Pero pasa algo en la noche. Dice la Biblia que uno de ellos, cuando comienza a hablar en su discurso, dice, yo estaba aquí acotado en la noche. Y se me metió un miedo, como sentí algo tenebroso. Y entonces le llega La esposa de Biblia. Job. No, ¿qué? El diablo, era el diablo. Y entonces dice él, ¿di qué la esposa de Job? Sí, sentí que... Y entonces dice él, y entonces pensé, hubo una Claro. situación espiritual, porque ¿quién era que estaba organizando de forma inmediata lo que estaba sucediendo con Job? El diablo. Había una influencia de las tinieblas que estaba hablando a los amigos de Job. Y era parte del plan de Dios que eso pasara. Era como cuando Pablo dice, hey, el Señor me ha enviado un aguijón, que es un mensajero de Satanás. Fue Dios que se lo envió, pero un mensajero de Satanás. Es básicamente algo parecido a lo que pasa, porque el que teje su plan no es Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre la vida de Job, como no tiene autoridad sobre mi vida ni sobre tu vida. Pero Dios, organizando su plan, sabe cómo acontecerán las cosas. Y eso entonces trae que los amigos de Job digan, hey, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Pero desde el principio ese era el plan de Dios. Y eso me lleva a la segunda cosa que creo que los cristianos predicamos mal sobre el libro de Job. Y es que los cristianos predicamos que Job era un tipo muy bueno, que no hizo absolutamente nada. Uno de los problemas más Lo grandes... único malo que... Uno de los problemas fue más grandes casarse con con esa esa loca. mujer. Está loco. O sea, uno de los problemas más grandes sobre el libro de Job para mí es que la iglesia todavía predica ese libro como que Job no hizo nada. Y la verdad es que justamente Dios tejió el plan que tejió para sacar lo que había en Job. Porque entonces mi pregunta es, si Dios no hizo absolutamente nada, ¿de qué en el último capítulo Job se arrepiente en cenizas y en llanto de forma tan desgarradora y abrumadora? ¿De que él se arrepiente si no hizo nada? La situación sacó el pecado ahí que es ya donde- había. La situación sacó de Job algo que estaba en su corazón, pero no había podido ser expuesto. Exacto. Porque no se había presentado un momento donde pudiera salir. O sea, no era un acto como tal, sino algo que él llevaba dentro. No era que él había hecho en antes algo como eso. Exacto. Él era recto, como dice la Biblia. Pero había algo en su corazón, justamente por su misma rectitud quizá, Exacto. que debía de ser desatado. Y era que Job quizás se bastaba tanto en su rectitud y en su misma integridad que no había podido bastarse en la soberanía de Dios. O sea, tú no tienes que leerlo entero. Tú solo tienes que leer aquí arriba, ¿cómo es? Lo titulito en negro.
Job desea abogar Los pasajes. su causa delante de Dios. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Job describe el castigo de los malos. Job ahí dando agua. Ay, ¿cómo se atreve? ¿Por qué me hacen esto? Job recuerda su felicidad anterior. Job lamenta su desdicha actual. Ok, entendemos que Job... Job afirma su integridad. Aquí es donde está el asunto. Ay. Job pensaba como que su bondad era suficiente. Mira que lo que... Y te voy a explicar algo. No, me voy más para allá. ay. La gente se acuerda de leer en los primeros capítulos cuando Dios dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es un versículo que nosotros agarramos y decimos, wow, mira cómo era Job. Pero yo le decía a un amigo mío esta semana, le decía a Harley, cualquiera es bueno en el primer capítulo. ¡Ey! Chichi. Acá hay una desgracia, cualquiera es bueno. ¿Y cuándo la desgracia se prolonga? ¿Y cuándo lleva más de lo que tú crees? No, cuando tú no... Porque tal vez el primer día tal vez tú lo pensaste, pero no lo dejaste No, salir. o a veces hasta el mismo, o a veces hasta el mismo golpe no te ha dejado aterrizar bien en lo que está pasando. El día más doloroso de la muerte de alguien no es cuando se muere. Siempre lo he dicho por lo que he experimentado. El día después. Cuando tú te despiertas y tú ves que tú no te lo estabas soñando eso. Job, claro que fue íntegro. Sí. Y claro que era un hombre que agradaba a Dios y que era recto. Lo que quiero decir es que con el tiempo también fue saliendo de Job el orgullo de pensar, Dios no puede hacerme eso a mí. Sí. Y aunque él no lo dice literalmente, de que Dios no puede hacerme eso a mí, entre líneas cuando tú lees sus discursos te das cuenta de que él encontraba que no era posible. Y me acuerda Dante, que escuchaba esta semana, que en un momento muy difícil de su vida le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y él dijo que Dios le respondió, ¿por qué no? ¿Por qué no a ti? ¿Qué tienes tú que a ti no te puede pasar? Estaba hablando yo con los chicos. Y la pregunta básicamente, la pregunta central donde estuvimos básicamente discutiendo es, ¿por qué haces lo que haces para Dios? Y muchas veces se oye lindo, porque en la iglesia lo oímos y parece correcto que decimos, yo hago lo que hago para agradar a Dios. Y lo que pasa a veces es que entonces cuando hacemos lo que hacemos para agradar a Dios, cuando dejamos de hacer las cosas que agradan a Dios, pensamos que perdimos. ¿Te entiendes? Uh-huh. Que perdimos la gracia de Dios en nosotros. Y no se trata de lo que tú puedas hacer. Y también, entonces, también pasa lo contrario. Cuando hacemos cosas para dar a Dios, que ahora sí Dios... y que no merecemos esa gracia. Sí, total, es cierto. Y que merecida. Entonces él dice, yo hice todo. Y es verdad que tal vez lo hizo todo bien. Pero con tú hacerlo todo bien no significa que Dios que te va a dar todo lo que tú quieras. No quiere decir, es que tú hagas todo bien, no te pone estrellas de gracia. La Exacto. gracia es gracia por eso. Ya saben, este fue nuestro review de Job. Si no has leído Job... No Hope es mi álbum. Si no has leído Job... Y si no has escuchado Hope, deberías oírlo en Spotify. Sonidista. Soy toda una blogger. Aquí tienes el capítulo por aquí. En una parte aquí. de Luis... Es aquí. Soy una blogger. ¡Woo! Ya saben, Finish. chicos. Esto fue Epicking. Y rock and roll. No puedo decirme rock and roll.